Hola, hola gente, bienvenidos al capítulo número 43 de La Curiosidad Liberó al Gato. Terminaron las vacaciones oficialmente para todos, para todas y para todes. Así que volvimos al ruedo con La Curiosidad Liberó al Gato, ya no con poniendo programas de antes de las vacaciones, esas cosas, sino con toda la furia y con todo el empeño y todo el esfuerzo y todo el trabajo que nos lleva a hacer esto, que es 1 hora por semana. Así que, bienvenidos. ¿Cómo estás, querido Gustavo? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Espero que hayan aprovechado esos escuetos días vacacionales, porque vamos a tener un año para alquilar balcones. Sí, señor. Se vienen las elecciones en Argentina muy, bueno, muy pronto. Este año. Y Gustavo está con un poco de delay porque está como corresponsal en la estación de servicio habitual. Y también estamos con Walter. ¿Cómo están, amigos? Eh, Ante todo, escuchaba lo que decía Gustavo. Yo ya he escuchado casos de gente que ante la problemática que nos concierne, está pensando en alquilar balcones y llenarlos de francotiradores. A veces, Hay que llenarlos de dólares también porque se viene una muy, muy fea. Y también estoquearse con cualquier cosa, papel higiénico, no sé, cualquier cosa, crema, shampoo, lo que sea. Bueno, gente, hoy vamos a hablar, como bien dice el título, de la lucha contra el narcotráfico. Bueno, todavía no pensé cómo va a ser el título, imagino que va a ir por ahí. Pero vamos a hablar de la lucha contra el narcotráfico, que se está dando principal lucha, entre comillas, ¿no? Más o menos como la guerra contra la inflación de Alberto Fernández. Eh, pero la guerra contra el narcotráfico, la lucha contra el narcotráfico, la guerra contra las drogas, bueno, más que nada contra el narcotráfico, pero llámenlo como quieran. Eh, la guerra contra las drogas es algo que se dejó de decir ante, digamos, los resultados catastróficos de dicha guerra, pero la guerra contra el narcotráfico ahora, por lo menos digamos que en ese sentido mejoró, por lo menos están hablando de personas, ¿no? Que se hace una guerra por lo menos contra personas. En ese sentido, claro. mejoraron el asunto. Yo no veía a una línea de cocaína hacer una guerra contra nadie, pero bueno, los narcos existen, los narcos están, los criminales están. La pregunta que nos hacemos nosotros tres ¿es la guerra contra el narcotráfico algo productivo? En Argentina en este momento estamos viviendo momentos tensos, sobre todo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, porque los narcos, que bueno, ahí están por todos lados a la orden del día, están matando gente, bueno, vienen matando hace mucho. El asunto quizás llegó, o en los últimos tiempos se difundió más por el tema de que dispararon al supermercado de la familia política de Messi ahí en Rosario, que les recomiendo que se vayan ya. Cualquier pariente de Messi, por más lejano que sea, tiene que abandonar el país, este país bendito, digamos, ya en este momento. Y además mataron a un nene de 11 años en un barrio de Rosario en el que hay muchos narcos. Bueno, todos, o para el que no vio las imágenes o nos está escuchando de otro país, la gente del barrio salió a hacer justicia por mano propia. La policía terminó sacando a los narcos de sus casas. Algunos se robaron, ya que estaban, ya que estamos por acá, se robaron algunas cosas que había dentro de la casa o de las casas de estos narcos. Las prendieron fuego, las destruyeron, bueno, en fin, todo un verdadero desastre. Y como siempre, los políticos salieron a responder, a hacer puestas en escena llevando gendarmes y bueno, hay todo un caos en ese sentido en este momento. También ahora empezaron a ver de acá en la ciudad de Buenos Aires, incluso en el barrio de Flores, algo que no le llega quizás ni a los talones a lo que sucede en Rosario, pero sí empezaron no sé si es porque realmente ahora está peor o porque por lo que sucedió en Rosario empieza el efecto dominó de los medios
ahora en cualquier lugar donde se vendía droga de repente es noticia y de repente es algo importante. Puede ser por eso también. Y bueno, así está la situación. Y hoy eso vamos a discutir acá. Abrimos el juego si quieren con, no sé, Gustavo, si querés hablar un poco de lo que está pasando, qué te parece lo que está pasando acá en este hermoso país. Yo mientras le voy a abrir la puerta a mi perro que está queriendo salir. Pero podés empezar, Gustavo. Acabo de leer, creo que en Infobae, solamente titular, de que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, desconoce, mejor dicho, no participó en la decisión de enviar a las Fuerzas Armadas a Rosario. Porque, después de haberlo anunciado bastante y de haberlo al mismo tiempo criticado bastante, aparentemente se ha tomado la decisión de enviar a las Fuerzas Armadas a Rosario a hacer tareas no de represión, sino de apoyo logístico, que vaya uno a saber qué es lo que quieren decir. Pero la cuestión es que en Rosario las cosas pasaron de castaño oscuro hace muchísimo tiempo, no es ahora. Ahora llegó a los titulares de los diarios porque es la noticia más interesante y porque balearon al supermercado de la familia política de Messi. Pero no hay nada nuevo en Rosario. Rosario hace años que hay problemas, serios problemas. Tal serios problemas de que el jefe de policía de Rosario, perdón, el jefe de policía de la provincia de Santa Fe dura en promedio en el cargo un mes. ¿Sí? Porque es sobrepasado por las circunstancias, es sobrepasado por la enorme corrupción de la policía de Santa Fe, es sobrepasado por las vinculaciones con el narcotráfico, por cosas como la corrupción con los talleres mecánicos de los patrulleros, por donde apretan el dedo, salta pus por todos lados en la provincia de Santa Fe y en particular en Rosario. La connivencia entre el narcotráfico y la policía y el poder judicial de la provincia Y político. llevaron a que, bueno, ni hablar, ¿no? Llevaron a que en un punto gente muy famosa como la Banda de los Monos virtualmente manejaran la ciudad, ¿sí? Y que las balaceras estas que vemos o que hemos visto todos estos años, digamos que de repente pasan por una esquina y tiran tiros y si hay alguien esperando en la parada, lo lamento, terminan siendo todos ajustes de cuenta entre narcos o, digamos, extorsión, porque también, digamos, los sicarios se han dedicado al negocio de la venta de la protección, en fin, llega un momento en que ellos se hacen los dueños de la ciudad. Presos los canteros, se desatan dos cosas. Una es la disputa territorial, ¿sí? Presos los principales de los monos, se empieza a configurar una lucha por el poder, el poder territorial de los narcos en la ciudad. Y esa lucha ya lleva bastante tiempo. Lucha que al mismo tiempo, de un bando, suele estar encabezada por Guille Cantero, que suele tener teléfono fijo instalado en el penal. Entonces, ahora mandan a la Policía Federal, a la Gendarmería y al Ejército, pero es el propio Estado argentino el que no es capaz ni siquiera de evitar que el jefe de la banda narco más importante de la Argentina tenga teléfono fijo en su celda. Digamos, ¿no? Así estamos. Walter. Sí, bueno, esto último que comentaba Gustavo, ya incluso hay personas eh, que aseguran, es medio contrafáctico, pero aseguran que incluso este muchacho, eh, el del teléfono fijo, hubiese conseguido un teléfono fijo incluso si estuviésemos en la época del TEN, lo cual demuestra su poder, digamos, en toda la... Claro, o sea, en tiempo récord, digamos, en un par de años lo tendría. Eh, Todo esto yo lo escuchaba a Gustavo, yo sigo mucho, hablando en serio, ahora hay que tomar un segundo para hablar en serio, yo escucho mucho las recomendaciones de Gustavo
Y así es que me vi la serie Ozark en tiempo récord, porque él en uno de los episodios nuestros la recomendó. Entonces, cuando él narraba todo esto, casi como que yo estaba diciendo, bueno, ya podría renovarse Netflix, ya está Breaking Bad, Ozark, y estamos hablando de un dato de la realidad y de un lugar que queda a, ¿cuánto? 300 kilómetros de donde estamos, más cerca que Mar del Plata, chicos. Y eso si hablamos de Rosario, si hablamos de Flores, por ejemplo, bueno, yo particularmente estoy a menos de 5 kilómetros de la Villa 1114. Digo. Entonces, la verdad que asusta, a mí me asusta el poderío que va teniendo esta gente, que creo que vamos a coincidir que ese poderío crece en función de los subsidios, entre comillas, que le da ese ente que se supone que lo va a combatir, digamos. O sea, eh, entonces, visto así, decir, bueno, la verdad que no le veo salida, porque si estos tipos que se supone, o que al menos le gritan a los cuatro vientos que van a combatir a, a los narcos, y uno ve que los narcos cada vez tienen más y más y más poder, cada vez más y más y más influencia, hay algo que es muy llamativo, que ya ocurría en la época de Pablo Escobar, que se ve que el tipo era muy sagaz en ese aspecto y el tipo lo que hacía era en muchos casos suplantar a la figura paterna del Estado. Entonces iba a los barrios carenciados con un camión lleno de heladeras, por ejemplo. Entonces, claro, la gente después decía, mira, yo no sé a qué se dedica, pero yo tengo los alimentos refrigerados gracias a él. Así que, digamos, y yo creo que eso está empezando a pasar ahora. Eh, es como que se llega a un extremo de demonización del sujeto en cuestión, del narco, y después se empieza a volver hacia atrás y dice, bueno, pero mirá, acá la verdad que como están ellos, no nos roban. Entonces, creo que ese es el último peldaño para declarar eh, zona de propiedad de estos tipos, ¿no? Entonces, bueno, nada, visto así, la verdad es que no sé cómo se puede eh, calmar eh, una situación así con gente tan, eh, tan incrustada dentro de lo social, ¿no? Tan frecuentada. Este tipo al que le vaciaron la casa, que yo miraba los videos con mis hijos, con mi hijo, ¿no? Y la verdad que era surrealista cómo le llevaban el colchón y que yo. Pero decís, bueno, pero toda la gente que vivía alrededor, en mayor o menor medida, sabía la ocupación de ese tipo, digamos. Pero bueno, bastó que ocurra lo de Porque la además, criatura esta. si, Perdón, si no, ¿cómo? si no, si no escuché mal, al que, digamos, le prenden fuego a la casa, no es el asesino, sino que es un amigo del asesino. Yo había escuchado que era como un minorista, digamos, como una Sí, persona no, que no al negocio. un dealer. Hay, hay, Claro, hay un error principal en cómo se toma esto en la gente y en los medios, y es una frase que yo escucho muy seguido y se pasa por alto, porque ya es como un latiguillo, ¿no? Armado, muy, digamos, muy difundido. Y cuando uno lo escucha, es como que automáticamente, digo, la gente, digamos, promedio, le da la razón. ¿No? Es una frase armada, como cuando dicen, están matando a nuestros niños, bueno, cosas por el estilo. Bueno, la frase es, eh, la gente, esta gente que envenena a nuestros hijos. Hay varios errores en esa frase. En primer lugar, esa gente no envenena a nadie. Porque si nadie le compra, si a mí pasa un tipo por la calle y dice, vendo cianuro, ¿quién quiere cianuro? Yo, tomá.
y me meto el cianuro en la boca, el tipo no me envenenó a mí. El tipo no me envenenó, me envenené yo. Yo le compré cianuro para envenenarme. Ahí está el primer error de esa frase. Esos tipos no envenenan a tus hijos. Segundo error en esa frase. Si vos crees que esa gente envenena a tus hijos, es porque evidentemente tus hijos consumen estupefacientes, sustancias ilegales que hacen daño, y entonces el problema, bueno, será que tus hijos tuvieron un problema, que vos fallaste en la educación o algo, pero claramente ellos no se refieren a los hijos de ellos, ¿no? Lo dicen como ya digo, la frase armada. Esta gente envenena a nuestros hijos. No, yo no creo que esta gente envenene a mi hijo, aunque vendan droga al lado de la casa, de mi casa. Si mi hijo va el día de mañana y compra y se droga, el que se envenenó es él, y ahí tendré que yo pensar qué pasó, qué hice yo de mal, qué hizo él de mal. Bueno, será otro análisis. Pero al criminalizar de esa manera a esta gente por cosas idiotas, nos olvidamos de lo otro, de todo lo otro. Hay que dejar de decir esa frase pelotuda. Dejen de decir esa frase idiota, señores periodistas. No envenenan a nuestros hijos. Hacen todo tipo de cosas, otro tipo de cosas, como cagarse a tiros por territorio, porque no van a llamar a la policía. Si yo tengo un negocio, una licorería, que dicho sea de paso es legal, fue ilegal en su momento y así terminó la cosa durante la ley seca en Estados Unidos. Si yo tengo una licorería y viene alguien a ocupar mi negocio de manera ilegal, bueno, yo puedo defenderme o puedo llamar a la policía para que venga a defender mi negocio, ¿no? Para eso, al fin y al cabo, es que pagamos impuestos para que protejan la propiedad privada, ¿no? Ahora, estos tipos no van a llamar a la policía. Señor, me ocupó el negocio de venta de heroína. Se cagan a tiros. Esa es la manera que tienen de resolver las cosas. Y además, todo esto que hablaba Gustavo antes de la protección, entre comillas, ¿no? Así se llama, pero no es protección, sino que es vos tenés que pagar para que no te maten o no te incendien el local. Eso se da, Bueno, lo mismo que gracias. hace el Estado. Sí, más o menos lo mismo que hace el Estado, pero bueno, Vos tenés digamos que pagar que. porque si no vas preso. Sí, sí. No te matan ni te incendian el local, qué sé yo. Pero sí. En última instancia, digamos, vas a la cárcel. Ahora, estos tipos que son los que hacen esto, lo pueden hacer gracias a que tienen un montón de poder, ¿no? Pero tienen un montón. ¿Y por qué tienen un montón de poder? Porque tienen un montón de dinero. ¿Y por qué tienen un montón de dinero? Porque la droga esta está prohibida. Porque hay un montón de drogas permitidas. Vaya a saber uno por qué. Y hay un montón de drogas prohibidas. Vaya a saber uno por qué. Pero el dinero que le llega después también se usa para corromper. Se corrompen policías, se corrompen políticos, se Campañas corrompen políticas, jueces, fiscales, se corrompen un montón de gente alrededor que vive y muy bien gracias a eso. Entonces, si se quiere romper con ese círculo vicioso de crimen, la única manera de solucionarlo, o por lo menos mejorarlo, es permitir la venta y consumo, me hago cargo de lo que digo, de todas las drogas. Todas. Porque todas las drogas, además, bien usadas, pueden servir también como medicamentos, que es al fin y al cabo las drogas, los medicamentos son eso, son drogas bien usadas. Y el que la quiere usar para reírse, para disfrutar, para volar, también puede hacerlo. Y que después se haga cargo de su propio cuerpo. Que después se haga cargo de, en el hospital o donde sea, él se tiene que pagar todo. Eso que quede claro también, porque después me dicen, no, pero después nosotros tenemos que pagar. Bueno, nosotros tenemos que también pagar por la gente que fuma cigarrillo, por la gente que se medica mal, por la gente que sale en un día helado sin campera, sin abrigo. Nosotros tenemos que pagar por la gente que hace deportes extremos.
Nosotros tenemos que pagar por un montón de gente que se arriesga, o que arriesga su salud o su vida incluso. Entonces, si queremos romper con ese círculo vicioso, o mejorarlo, digamos, mejorar la situación, es la única manera, no hay otra. Después, ahí que actúe la policía, que actúe lo que tenga que actuar. El tema es que en un mercado ilegal, las personas que se arriesgan a participar de ese mercado ilegal, y de un mercado ilegal, además, donde digamos, del lado de enfrente no tenés una contravención, sino tenés un riesgo potencial de cárcel o de confiscación de tus activos, o de la gente que se ve, digamos, en capacidad de participar en esos mercados, es gente que, digamos, que tiene una naturaleza muy particular. Y por lo general tienden a ser violentos, porque además resuelven los temas violentamente, La porque es la policía no forma va que a tiene de mediar ahí. resolverlos. Ahora, eso pasaba, como bien apuntás, cuando en la época de la ley seca, digamos, el negocio del licor era un negocio de la mafia. Ahora, una vez que el alcohol volvió a ser legal en los Estados Unidos, ¿sí? Se acabó absolutamente todo eso, ¿sí? Y vos no podés decir hoy que José Johnny Walker ande defendiendo su cuota de mercado a los tiros. La defiende poniendo publicidad. O que sea un Digamos, criminal. Nadie cambia dice que es un criminal. cambia totalmente el concepto, totalmente el concepto. Pero bueno, pero ahí tenemos, digamos, yo creo que tenemos dos cosas. Una, que es un negocio muy lucrativo para todas las partes involucradas, incluyendo la clase política, la prohibición, ¿sí? Muy lucrativa. Y por otro lado, digamos, en la gente no existe la conciencia de que son las personas las responsables de sus propios actos y que todos merecen ser responsables de sus propios actos. Entonces, cuando hablan de envenenar a nuestros hijos, es porque en definitiva están diciendo alguien es culpable de lo que le pasa a nuestros hijos, ¿no? Que siempre van a ser los hijos de otros, como bien apuntás tú, aunque sean los hijos de ellos. ¿Sí? Porque en el fondo también la cuestión es pobrecito, se metió en la droga. Ah, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, se trastoca todo y pasa a ser un tema que debería ser simplemente comercial, porque además, si esto fuera legal, el principal interés de las compañías que vendieran estupefacientes sería el otorgar el mayor placer posible con el menor daño posible, porque no hay compañía que no proteja a sus propios consumidores. Al mejor Entonces, precio. así como el alcohol al mejor precio posible, y así como el alcohol fue mucho mejor después de la derogación de la ley seca, ¿sí? Es mejor en calidad, bueno, en fin, también pasaría lo mismo con las drogas y probablemente los efectos más perniciosos de las drogas ya hubieran sido dejados atrás. Pero bueno, estamos en esta. El problema que yo veo acá, y para mí es lo más grave de todo, es cuando se cree que esto se va a solucionar con represión. Y como la represión no funciona y son demasiados los engranajes del Estado que funcionan mal, se creen que hace falta algún ser providencial que venga y nos saque las papas del fuego y se lleve por delante todos estos indeseables que andan cagándose a tiros en Rosario. Y yo creo que esas dos instancias de por qué va a fracasar la represión, por qué la gendarmería, hoy leí en Facebook y me pareció fantástico, no entiendo cómo la gendarmería pidiéndole documentos y BTV a personas totalmente inocentes que andan por la calle, van a combatir el narcotráfico. Es increíble, pero eso es lo que pasa. ¿Me entendés? Y después tenés, voy a enfatizar en él porque las balas pegan cerca, digamos. No puedo creer que el diputado Espert haya presentado un proyecto de ley para declarar el estado de sitio en la ciudad de Rosario. No sé si todos tienen conciencia de lo que es el estado de sitio. El estado de sitio es la suspensión de las garantías constitucionales. Es la suspensión del Estado de Derecho en una zona determinada y por una cuestión en particular.
es dejar a todo el mundo a merced de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad que no logran sostener a un jefe de policía por mes por la corrupción que tienen. Eso está, digamos, presentando el diputado Espert. Entonces Espert pasa dos cosas, o no sabe lo que está presentando, o es un demagogo. Y yo me inclino a pensar de que es francamente un demagogo, y un demagogo de lo peor, porque al final yo ya no sé si un liberal o alguien que se dice liberal es partidario de establecer, por la razón que sea, la suspensión de los derechos individuales, es alguien que simplemente nos ha estado mintiendo todo el tiempo en todo y que se sube al carro que cree, porque cree que pasa el humor social. Digamos, si así cree que va a llegar a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pues señor, ojalá salga reelecto el adefesio este de Kicillof que tenemos de gobernador actualmente. Para empezar, voy por ahí. El tema es que cuando uno quiere combatir criminales, ya vimos cómo se combate ciertos criminales y de la mejor manera, repetimos, pueden ver la historia de la ley seca en Estados Unidos, es algo muy sencillo de hacer. Pero si se quiere combatir criminales de otra manera, hay que combatir a los criminales. Meter a toda una gente inocente, quitarle su derecho, a punto que quizás llega al punto de no dejarlo salir de la casa hasta las 5 de la tarde. Ahora se me fue el nombre de eso. Toque de queda. Toque de queda, gracias. Toque de queda. Gente que no pueda salir de la calle inocente. Entonces se engloba y se trata prácticamente de la misma manera a un criminal que a un inocente. Eso no puede pasar nunca. Eso no puede pasar nunca en ningún lugar. Israel, donde yo viví, es un país donde hay, hoy fíjense, hay terroristas por todo lado. Acaba de haber un atentado en Tel Aviv a tiros, en un bar, en Tel Aviv. No ponen ni toque de queda, ni estado de sitio. No lo hacen. No lo hacen. Porque saben que la gente inocente no tiene por qué pagar. Incluso en el peor momento de la segunda intifada, que fue terrible, eso no se hacía. La gente salía a la discoteca, salía menos porque tenía miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pero no porque el gobierno te lo prohibía. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que enfocarse en eso. Hay que parar, hay que tratar de eliminar todos los medios por los que la gente puede corromperse. Cuando hablo de la gente, no hablo de la gente bien en general, sino hablo de jueces, políticos, policías. Obviamente la situación no va a ser perfecta. Yo creo que es otro problema de muchas personas, no solo en Argentina, que dicen, bueno, si no es, o sea, tenemos que pasar del horror absoluto que estamos viviendo ahora al paraíso. ¿No? Entonces, no, nunca va a haber un paraíso. Y tampoco va a haber Para ese cambios, paraíso estoy dispuesto a llevarme puesto todo. claro, y nunca va a haber cambios de un día para el otro. Entonces, tiene que cambiar. Ahora, para que cambie y de la mejor manera y más rápida posible, tiene que haber todo tipo de cosas. Yo creo que el Estado las da al revés, por lo menos acá en Argentina. Tiene que haber educación, pero no cuando hablan de los políticos, educación, trabajo y salud. No, con educación me refiero a libertad educativa. Ni siquiera yo estoy diciendo qué se tiene que enseñar, ¿no? Pero libertad educativa. Yo creo que la gente elegiría a la mejor educación, ¿no? En un ambiente de libre mercado. De trabajar para subsistir, aprender finanzas, aprender ahorro, aprender de inversiones, aprender de la mejor manera y más entretenida posible y dejar de tener esa educación aburrida, asquerosa, espantosa que brinda el Estado y que no deja al sector privado dar.
porque si uno se quiere mover, ya sabemos lo que pasa. No te puedes mover mucho de lo que de las pautas de un Ministerio de Educación, un Ministerio de Educación que ni siquiera tendría que existir. ¿Tiene que haber fuerza de seguridad? Sí, tiene que haber fuerza de seguridad, pero no estos departamentos pedorros que se crean, no sé por qué, yo ya no sé si las intenciones son buenas o malas. O sea, yo no sé si realmente creen que están combatiendo el narcotráfico o que van a lograr que la gente no se drogue porque imponen una ley, como si eso lograra algo. Eh, o, o no, sabe, o es demagogia pura, ¿no? Como la desperta ahora. Es el impacto de la cámara de televisión. Sí. Entonces, fuerza de seguridad, Impacto de la tapa de Clarín de mañana. tecnología, mucha tecnología, que se encargue específicamente de perseguir criminales. Se puede hacer. Se hace en otros países del mundo. Se hace en Israel. Se persigue criminales específicamente. Ahí, derecho a los criminales. Entonces, O sea que, no es necesario que haya, bueno, esto también hay en Israel, lamentablemente, pero tiene sus defectos también, departamentos antidrogas. Ni uno. La cantidad de dinero desperdiciado en eso es prácticamente similar a la cantidad de dinero que tienen los narcos. Y cuando hablo de narcos también hablo, vamos a países como México, Colombia, que tienen prácticamente el mismo poder que el Estado. Y como dijo bien Walter, el ejemplo de el gordo, ¿cómo se llamaba este? Pablo Escobar, Escobar. es tal cual. La gente termina prefiriendo a Pablo Escobar. Había un montón de gente que hubiera estado dispuesta en su momento a votar a Pablo Escobar en Colombia. Entonces, dejemos de este círculo vicioso pedorro. Hay que armar un montón de cosas. Hay que liberar a la gente de todo eso, de todas esas imposiciones pedorras, esas prohibiciones absurdas. Educar a la gente. Cuando digo educar, no digo que la tiene que educar el Estado, ¿eh? Que se deje educar libremente y se dejen de prohibir de meter prohibiciones estúpidas. Y yo creo que realmente la cosa va a empezar a mejorar. La cosa no va solamente, como vos bien dijiste, por la represión. Porque al fin y al cabo, la represión, como dije antes, la sufrimos todos. Y no solamente los criminales cuando se arma de esta manera, hacia las apuradas. Claro, pero vos pero, fijate que los políticos, perdón, Walter, Dale, Walter, habla. Hable, señor. bueno, hablo yo, le estoy dando Dale. la palabra a Gustavo. Yo creo que si vos le preguntás a alguien con poder dentro de la policía, lo más seguro es que te diga que necesitan más presupuesto. Y caemos en la trampa de asumir que porque se destina más dinero a X, X va a hacer mejor su trabajo. En la escolarización pasa lo mismo. Eh, se, se dice, no, bueno, ¿qué querés? Eh, con lo que ganan los maestros. Bueno, y después ves que hay 4 maestros cobrando el sueldo y uno trabajando y nosotros con licencia, no sé qué fue, ¿no? Eh, hoy escuchaba en la radio a, a un... En general no coincidía con lo que decía porque él hablaba de que tenía que tener más herramientas el Estado y demás, pero dijo una cosa que me llamó la atención, dijo, se está dando un fenómeno muy particular en Rosario, que es que las personas que deciden ser policías no tiene que ver con una cuestión vocacional, tiene que ver con que es un empleo seguro, es casi imposible que te despidan, vas a tener buena prepaga, vas a acceder al crédito porque el que presta lo que quiere que es que se lo devuelvan. Y hoy tiene más chance de devolvérselo un empleado público que un empresario. Así de distorsionados están los incentivos en Argentina. Entonces este muchacho decía,
se está dando un fenómeno muy particular, que es que en los propios barrios carenciados a donde viven los narcos, están rodeados de muchos muchachos que trabajan de policía y que, independientemente de la voluntad de corromperse, los conocen. Ya es un juego es muy difícil caerle, digamos, porque probablemente lo conozca hace no sé, 15 años al tipo. Entonces, hasta ese punto está. Alejandro Bongiovanni puso un tuit que me llamó la atención. Dijo que él en la Fundación Libertad en Rosario, hace como 15 años también contrataron a una persona, llamaron a una persona que vino de, creo que Inglaterra, que era una persona especialista en reducir este tipo de problemas, ¿no? Entonces, lo llevaron a dar una vuelta por todo Rosario. Entonces, para que conozca. Y cuando volvieron, el tipo lo primero que le preguntó, dice, ¿cuántos policías mataron a los narcos? No, ninguno. Ah, y los policías, por lo que vi, no tienen custodia. No. Ah, bueno, yo les voy a contar algo. La policía no está interesada en que se reduzca el narcotráfico. Porque, digamos, dada la violencia con la que actúan los narcos, quienes primero deberían hiperprotegerse serían los policías. Si no lo hacen, es porque están convencidos de que no van a sufrir en cuerpo un tiro o algo por el estilo. Y eso está acordado previamente. Entonces, nada, me parece que es lo mismo que decía hace un rato. Es un juego en el que parece una película de Marvel en la que hay villanos y buenos, y cuando mirás un poquito decís, me parece que no, me parece que, digamos, que uno se alimenta de los otros y es un círculo que nos lleva puestos a nosotros. Es algo absolutamente conveniente para un discurso político, la lucha contra el narcotráfico, como la lucha contra el calentamiento global, con todas esas pelotudeces que son guerras, una puede ser incluso inexistente, como la guerra contra el calentamiento global, no hay que profundizar demasiado para ver que es absurda, que es una idiotez absolutamente demagógica. Pero también las guerras interminables y permanentemente perdidas, pero con esa chance de ganar, es como, ¿no? Es como, me hace acordar a South Park, el jueguito ese, era como uno que se inyectaba heroína y tenía que perseguir un dragón que nunca iba a alcanzar. Eh, entonces, es algo que nunca vas a alcanzar, nunca lo vas a lograr, pero siempre le das la esperanza a la gente de que van a dejar de envenenar a tus hijos, ¿no? Como si los pibes no quisieran drogarse, hacen así y consiguen lo que quieren, ¿no? Sea legal o ilegal. Entonces, esa falsa esperanza que se le da a la gente, que la gente lamentablemente se cree. Y yo soy tipo que dice mano dura, con los delincuentes. A mí que no me vengan a correr por derecha. A mí no pueden correr ni por derecha ni por izquierda. Nadie me puede correr a mí. Porque así A mí como me yo parece digo esto, también digo que estoy mano dura. Estoy en contra de la izquierda que dice que hay que liberarlos. No. Pero una mano dura sensata. Una mano dura que sirva. No, no como. Lo único que hace falta es igualdad ante la ley. Nada Sí, más que eso. No hace falta nada en somos muy particular. lejos, Ahora, yo lejos. lo recuerdo, lo recuerdo a Rucauf diciendo que había que meterle bala a los delincuentes. O a Aldo Rico, que prometía mano dura. El chico este de Sergio Berni, que la verdad que no termino de entender qué otra cosa hace aparte de hablar por televisión y de subirse a su Es nuestro helicóptero o a la moto, pidiendo, dice, tenemos que hacer algo. Milani, César Milani, el milico favorito de Eve Bonafini, pidiendo represión a lo Bukele. Que lo pida esa eso es gente, después de todo, uno lo entiende. Lo que no entiende es cuando ve gente formada,
que conoce algo de, o mucho de historia, que cree en los derechos individuales, viendo el video ese espantoso de las cárceles de El Salvador. Está bien. El problema de las maras es un problema recontra jodido. Sí, recontra jodido. Y probablemente a los reclusos, a esos reclusos los tengas que tratar con particular, digamos, con particular crudeza. Lo que no me parece para nada es que eso salga por la televisión. Porque ahí, ¿qué estás haciendo? Ahí lo que estás haciendo es Sí, pero terrorismo de Estado. yo creo que la Eso se búsqueda llama es esa. terrorismo de Estado. Claro, claro. Estamos haciendo propaganda. El problema es dónde ¿Está? Estamos termina. haciendo propaganda. El problema es dónde termina. Pero es que no importa, así termine ahí, así termine ahí, y vos te cagás en el Estado de Derecho para llegar ahí. Porque primero, ¿me entendés? O sea, yo, digamos, cuando planteaste el tema, se me ocurrieron 4 fechas así consecutivas, ¿no? Cuatro, 4 fechas en las que la gente estuvo a favor de hacer algo por afuera del sistema, de hacer algo con mano dura. El 27 de junio de 1973 en Uruguay, el 11 de septiembre de 1973 en Uruguay, el 24 de marzo de 1974 en la Argentina. Hoy todo el mundo se olvida, pero en estos 3 países, en esos momentos, la sociedad estaba harta de lo que pasaba. Estaba harta de Tupamaros, estaba harta de Montoneros, estaba harta del gobierno de la Unidad Popular, estaba harta de haber tenido a Fidel casi un mes en Chile dándole más problemas que otra cosa al gobierno de Allende, estaba harto del enfrentamiento en la interna peronista, que era directamente a los tiros, estaba harta de la crisis institucional constante que vivía en Uruguay en virtud de la existencia del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y todo lo que vino al costado de eso. La gente estaba se puso a apoyar lo que vino después. Y lo que vino después terminó, decime hoy alguien que diga, yo apoyé lo que pasó el 24 de marzo, porque podés ser crítico y decir, la mierda, che, qué porquería que fue eso, pero yo ese día estaba a favor. No hay nadie, no hay nadie. ¿Tá? Pero la gente no se da cuenta que, como dijo Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces vos lo único que no podés hacer es darle más poder al gobernante, porque más poder al gobernante lo va a usar para lo que vos querés, vaya uno a saber. Bueno, pero por eso yo digo, Cajón. Entonces, esta felicidad que hay con Bukele, digamos, uy, la Argentina necesita un Bukele. En Rosario, seguramente algo así como lo que hace Bukele la resuelve a Rosario. Anda que lo va a resolver. lo que, ¿Qué te garantiza el día de mañana? Dice, bueno, ya resolvimos lo de las maras, ahora tenemos que utilizar el mismo tratamiento con los formadores de precios. bueno, pero ¿Por por qué no? eso, pero por eso yo digo que no es menor el tema de dónde termina. No es un tema menor, porque si vos le das con aplausos, superpoderes a un líder porque trató así a estas basuras, sacando cualquier tipo de derecho constitucional, mañana lo va a sacar con otro, y pasado con otro, y pasado con otro. Para mí, estas cosas no terminan con estas basuras. Entonces, tranquilamente lo pueden hacer con los formadores, entre comillas, los formadores de precios, con los inmigrantes, con cualquiera. Y termina, Macera que hacía desaparecer a todo aquel que tenía algo que le interesaba a él. Mujeres, empresas, casas. Todo era igual para Macera. bueno, Pero por eso Eso no tenía es, nada que ver con la represión. por yo no eso, hubiese tenido problemas con las 3 cosas. Igual, no hubiese tenido. por eso,
por eso es un problema cuando pasan estas cosas. ¿Por qué? Porque no se sabe a dónde termina, dónde se sabe a dónde termina. Y ya después no tenés, no me acuerdo quién fue el que dijo, primero vinieron por los judíos, a mí no me preocupó porque no era No, 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 judío. Niemöller, Yo por la igualdad hasta que me di cuenta que en esa lucha se perdía la libertad. Y cuando se perdía la libertad no había nada por lo que luchar. Exacto. Harry Popper. Harry Potter fue el que dijo eso. Harry Potter. Está bien. Karl Popper. Popper para Sí, los dientes, por Dios. sí, igual, O Karl Potter. Karl Potter, Karl Potter. Eh, por eso para mí no es menor y hay que tener mucho cuidado con la gente que se defiende. Por más que uno pueda estar de acuerdo con determinada actitud, ¿no? Pero por eso es importante, digamos, si existen los estados, que haya por lo menos división de poderes y que no un presidente, porque es presidente, pueda decir no. asuma el poder público. Claro, yo me paso por arriba a todos los poderes, incluso al Poder Judicial. Cualquier freno que me puedan poner son unas basuras es culpa de ellos todos los males que estamos sufriendo, que es lo que hace ni más ni menos que Cristina Kirchner en este país. Que por... Ejemplo. Y con la ansia de convencer a toda esa gente, o al menos al 51%, de que todos esos desmanes van a ser cometidos por el bien de ese 51%. Obvio Bueno, que siempre es por el bien, según dicen. ah, Entonces, siempre hay que, es muy importante no adorar líderes, no adorar, se puede estar más de acuerdo con uno o con otro, eso obviamente es así, pero digo, no enamorarse, ¿no? Y sobre todo, quizás enamorarse o apreciar algún dicho, o alguna actitud, o algo, sea de quien sea, hasta incluso de un político, pero no claro. de que cualquier cosa que haga está bien y es por mi bien. Eso sí es peligroso y yo creo que es un poco lo que está pasando con Bukele en este momento y las exigencias de pedir todas ese tipo de políticas acá en Argentina. Yo creo que, como bien recordó Gustavo, bueno, también recordó lo de Uruguay. Yo de Uruguay mucho no sé, eh, pero recordemos lo que pasó también. La, si vos, si vos no le pones un límite o no aceptás los límites, incluso dentro del Estado, los que se dice que están creados para que un poder se controle al otro, un poder controle al otro, entonces, chao. Ahí es una receta para el desastre absoluto. Entonces, el problema más complejo que mandar soldados o gendarmes, porque encima es en un determinado momento. Sabemos que esto la semana que viene, en 2 semanas a lo sumo, se acabó. Creo que estamos todos de acuerdo que no va a haber un periodista más en Rosario. Al próximo titular más interesante, vamos para ahí. Claro. Es lo que charlamos la semana pasada. Por Es además, otro caso más de histeria colectiva, que obviamente existe, pero existe hace un montón de tiempo el problema. al Y a haber nadie le Y importó tanto, aparte, un pito. pero aparte que esto de Rosario se dio porque el supermercado baleado era el supermercado de la familia de la esposa de Messi. Sin, por supuesto, sí, no le estoy cayendo a Messi, obviamente, pero digo, hasta esa hipocresía, No, ¿no? Yo me pongo en el lugar del tipo que tiene un autoservicio, que tiene que estar al día con la habilitación y con el pago de autónomo, y que dice, acá, una vez por semana entran los narcos, se llevan lo que quieren y se van. Y resulta que yo no salgo a ningún lado. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que salir campeón del mundo para que o sea, otra, otra, hasta estu- es otra estupidez, hablando de Messi, creo que esta es una estupidez supina. Es de la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick, que invitó a sí, hermoso. Messi, jugador de fútbol, lo conocen. Messi a participar en una campaña, o sea, que colabore con el gobierno en una campaña para el desarme
de la ciudad, o no sé bien de qué. Pero vos te das cuenta que el problema es que los delincuentes andan baleando y esta tarada lo que quiere es sacarle las armas a la población civil, a los que no están haciendo nada. No, también a los Eso es lo que le narcos, preocupa. pero yo no me Claro, imagino. lo Los que pasa es narcos van a dejar las armas, los narcos van a Ah. dejar las armas porque Messi salga por televisión y decirle, o en un TikTok a decirle, chicos, dejen las armas. Ya. Yo creo ah, que es un pensamiento mágico al punto de que pasa Walt Disney y dice, a la mierda, boludo. O sea, esta gente, esta gente tiene imaginación post. Encima la idea del narco diciendo, che, no lo había pensado. Aprovecho que no la tengo declarada y la voy a devolver. la única forma que tiene la gente de defenderse ante las falencias totales de la seguridad, vos estás pagando a la fuerza por un servicio de seguridad que no solamente es ineficiente, malo, pésimo, sino que además en buena parte, no digamos todo, pero en buena parte es corrupto. Y generalmente muchas veces esa gran corrupción sistémica dentro de la policía termina ayudando a los delincuentes. Y encima te lo hacen pagar. Y encima te lo hacen pagar. ¿Y qué solución se le ocurre a estas? Bo, se le ocurre que Messi digas que se tienen que desarmar, pero la idiotez no tiene límite y esa mujer fue ministra de seguridad de este país, de seguridad de este país. Una mina que dice semejante estupidez. Con esa política, ella planeaba cuidarnos, o sea, todo es al revés. Todo está al revés. Al revés, no digo esté mal, es al revés de lo que tiene que ser, desde la educación, desde la policía, desde cómo se financia todo es al revés y todo es demagogia. Entonces, dejémonos de joder, empecemos a dejar a la gente en paz, dejemos de tratarla como nenes idiotas, dejen a la gente defenderse, que el criminal pague las consecuencias y se acabó. Pero a vos te parece que ellos van a dejar de tratar a la gente de idiota cuando todos nosotros finalmente somos unos idiotas que creemos en soluciones mágicas, que creemos en Mesías, que creemos en tipos iluminados, que creemos que las cosas se arreglan de hoy para mañana, que creemos que las cosas se arreglan con provisiones, que a cada cosa que el Estado falla, ¿qué es lo que pedimos? Más Estado. Claro. Que andamos persiguiendo a los supermercadistas porque se aumentan los precios. ¿Cómo no nos van a tratar como idiotas si somos unos idiotas? Yo creo que más que somos idiotas, yo creo que nos idiotizan. Y tienen todo. Yo creo que vos sos la mamá que dice nos envenenan nuestros hijos. No, flaco, somos nosotros. No, bueno, pero si vos tenés todo un aparato de adoctrinamiento que desde chico, si a mí desde chico me dicen, ¿no? Los formadores de precios son el problema de que nosotros no tengamos carne en la heladera, y desde que tengo un año, que soy un niño inocente, indefenso, bueno, lo más probable es que cuando crezca yo crea eso. Bueno, un buen ejemplo de eso, no sé la experiencia de ustedes, a mí me cuesta más explicarle a un contador, por ejemplo, nociones como la falacia de la ventana rota. A mí me cuesta más explicársela a un contador que a un chico de 10 años. Pero no porque sea tonto, porque el tipo para obtener el título tuvo que estudiar lo contrario y tuvo que reafirmarlo una y otra vez. Entonces, hay una relación de, de, de autoestima incluso. Es decir, no, pará. ¿Cómo vos me vas a decir que eso que yo dije para obtener esto que obtuve y le doy tanto valor es mentira? En cambio, un chico de 10 años te lo entiende. Ya no, claro, no, es verdad, porque tal cosa. Pero porque No todavía no dejen lo de... terminaron de envenenar.
Claro, claro. Chicos, Vos, mis hijos empezaron el secundario. Ayer recibieron el manual de formación ética y ciudadana. Y yo sin fósforo, ¿a vos te parece? yo una vez puse un ejemplo de cómo los nenes entienden el tema de la inflación desde el jardín de infantes y del tema de los precios también. El sistema de precios. Lo De acuerdo. entienden con las figuritas. Cuando nosotros hoy en día sí, cuando yo era chico se hacía mucho más que hoy el tema de las figuritas, de los cambios de figuritas en la escuela. Cuando yo tenía una difícil, que generalmente no me tocaba, vamos a decir el ejemplo bien, cuando otro tenía una difícil y yo tenía muchas figuritas de mierda, el tipo ese, el pibe ese, cuando me cambiaba la figurita me la cambiaba por un pilón así de las figuritas de mierda. Las fáciles. Si no, no me la cambiaba. Entonces yo le daba un pilón así por una. Claro. Sistema de precios, inflación, todo entendido a la perfección. Después es cuando te idiotizan. Entonces, lo que yo digo es, está bien, somos idiotas, pero también nos idiotizan porque, a ver, todos nacemos más o menos con el mismo cerebro, ¿no? Cada uno, bueno, algunos tendrán un coeficiente biológicamente, los asiáticos, digamos, tienen más, digamos, tendencia a tener un cerebro más desarrollado que el nuestro, ¿no? Pero vamos a suponer que todos acá, más o menos, en un mismo territorio, más o menos de una misma ascendencia. Ahora, poné a esa misma persona a estudiar bajo Baradel, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y poné a su hermano gemelo, si querés, en Suiza. Yo te aseguro que uno va a ser más idiota que el otro. Te lo firmo. A eso voy con que nos idiotizan. Y por eso digo que hay que tener cuidado. Y por eso digo que cuando uno sale de esa jaula, es bueno difundir, ¿no? Por lo menos tratar de difundir y qué es lo que estamos Ni haciendo. hablar, es lo que uno puede hacer. Lo que uno no puede dejar pasar es escuchar gente a la que uno sabe que entiende, escuchar a gente que, digamos, que uno conoce que está formada, conoce que entiende las ideas de libertad, conoce que caer en la misma trampa que cualquier otro, digamos, que nunca escuchó hablar de absolutamente de nada y que cree que el Estado lo puede todo, y que en realidad el problema es que tenemos malos gobernantes, ¿no? Es el problema de la mala persona, que llevaba a ninguno que nos salve. No le va a funcionar. ¿No? Bueno, Borges fue el que dijo, los suizos están bien, algo así, ¿no? Pero dijo que los suizos están bien porque él fue a Suiza y la gente no sabía ni cómo se llamaba el presidente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, un poco por ahí sería la cosa. Menos política, menos demagogia o menos demagogia política, y más, digamos, pensar fuera de la caja y más tratar de ver la realidad, dejar de decir frases hechas, envenenar a nuestros hijos, no tiene ningún sentido. Se cae por su propio peso esa frase estúpida. Ver lo que pasaba con las drogas que hoy son ilegales antes, que se venían en la farmacia y servían para todo y no había esta criminalidad que vemos hoy. Ver lo que pasó durante la ley seca, cómo cayeron, cómo cayó, digamos, cómo subió y cómo cayó Al Capone, ¿no? Empezar a ver esas cosas, tratar, todos a veces repetimos esas pelotudeces, pero bueno, hay que tener, yo también, pero hay que dejar el orgullo a un lado, digamos, por un momento y empezar a percatarse de todas esas cosas, porque la solución no es sencilla, pero puede ser más sencilla de lo que creemos. Eso sí, no de un día para el otro y no con magia. Si tienen algo más para cerrar, yo ya estoy. Yo voy a dejar para lo último la reflexión de Gustavo, que suele ser la más profunda. Y, Pero hoy no hay y reflexión, voy a- hoy ya está, no hay invitado.
No, Ya no, no, la reflexionamos 1 hora y media. reflexión no es únicamente si hay invitado. Si el tema en cuestión amerita, que creo que lo amerita, eh, Bueno, seguramente Gustavo tiene algo preparado mucho más profundo que lo que voy a decir yo. Una vez a Keith Richard lo pararon en un gesto de insolencia absoluta, lo pararon, creo que fue de aeropuerto de Barajas en los 80, estaba de gira con su banda, con los Rolling Stones, lo pararon y le revisaron la valija. La persona que hizo eso tiene todo mi desprecio. Le revisaron la valija y alguna cosita le habrán encontrado. Bueno, se labró un acta y ese tipo de protocolos, y de ahí se fueron directo a un programa de televisión que ya tenían acordado. Cuando llega al programa de televisión, uno de los periodistas, buscando la nota sensación, le dice: hey, Kid, nos enteramos que en el aeropuerto tuviste problemas con las drogas. Y Keith Richard le dice: no, nunca tuve problema con la droga. Tuve problema con la policía. Con la droga no tuve ningún problema. Así que me parece que eso lo define todo. exactamente, exactamente. Bueno, muy bien, gente. Muchas gracias por estar ahí hasta ahora con nosotros. Recuerden que estamos en las redes sociales, recuerden que estamos en lacuriosidagliberalgato.com. Recuerden que estamos también en Podcash, ¿no? Van a aportar su Bitcoin Cash, que seguramente tienen ahí. Y también estamos en Anchor y en Spotify. Así que, gente, repito mi agradecimiento, nuestro agradecimiento para ustedes. Será hasta la semana que viene y como siempre, chau, chau.